costos y vamos a ver depreciación. Dentro de los costos, un elemento muy importante es el presupuesto. El presupuesto, como su nombre lo indica, es la suposición que antes de la ejecución de un presupuesto, de una inversión, se puede decir, ¿no? Es una herramienta para que nos va a ayudar a detallar los requerimientos físicos, financieros, para poder tener todo un proceso productivo en el proyecto, ¿no? Presenta dos componentes, son los coeficientes técnicos y los precios. El coeficiente técnico se supone que cada proyecto tiene un nivel de tecnología, ¿no? Y cuando estábamos haciendo el análisis de alternativas, básicamente cada alternativa difiere de un nivel tecnológico. Se puede decir un nivel tecnológico de tipo bajo, medio y alto, por decir, ¿no? Por ejemplo, en el cultivo de papa, podemos tener un nivel tradicional, como hacen, digamos, los campesinos, un nivel semitécnico con, digamos, la incorporación de fertilizantes y un nivel alto con fertilizantes, eh, maquinarias, etcétera, ¿no es cierto? Entonces son niveles diferentes, los cuales son necesarios costearlos y compararlos. Entonces el presupuesto, cuando nosotros lo realizamos, nos va a ayudar a visibilizar las propuestas, uno, tecnológica y los costos de inversión que cada una de las tecnologías representa. El otro elemento son los precios, ¿no? Entonces, todas estas alternativas son procesos, actividades, insumos, materiales, maquinaria, etcétera, ¿no? Y cada uno de estos es en cantidad y con un costo unitario, ¿no? Difieren de cantidades y difieren de precios. Por lo tanto, al costear los procesos, las actividades, ¿no? Y poniéndole precios, vamos a tener nosotros un monto que nos va a dar una idea de cuánto va a ser la inversión, ¿no? Entonces, un presupuesto es una suposición, una visibilización de la inversión a futuro, que tienen dos componentes, técnico, de acuerdo a un nivel A, B, C, D, de acuerdo a las alternativas que hemos ido analizándole y que cada proceso tiene el otro componente que se llama precios. Entonces, el presupuesto nos da una idea, como es presupuesto, o sea, es un supuesto de una inversión, no es exacta. Muchas veces eso confundimos, ¿no? Dice, no, el presupuesto dice 1.000 soles y es 1.000 soles. Es una, es una idea de los 1.000 soles que puede ser más o menos. Entonces se trata de trabajar con cierta incertidumbre. Es por ello que nosotros en los proyectos o en cualquier tipo de presupuesto, vamos a hablar de imprevistos. ¿Por qué? Porque hay incertidumbre, ¿no? Entonces la incertidumbre dice, oye, ¿cuánto vas a colocar? Son 1.000 soles. Ah, por sí, ponle un imprevisto del 10%. Entonces, si son 1.000 soles, el 10% sería ¿cuánto? 100 soles. Entonces, ese va a ser el imprevisto. Muchas veces se tiene establecido en muchas instituciones, en muchos proyectos, le ponemos un 10% así a rajatabla, pero en realidad hay que costearlo, porque de acuerdo al nivel de incertidumbre puede ser más del 10% o si es más preciso, menos del 10%. Generalmente en la inversión de proyectos internacionales no nos van a aceptar un 10%, va a ser mucho menos, porque ellos, las incertidumbres nos dicen que las manejemos mejor, porque 10%, imagínense millones de dinero, ¿no? Imagínense poner un previsto de 1.000.000. Si yo estoy trabajando con 100 millones, 1.000.000 de imprevistos, entonces no. Esos casos no nos van a aceptar y tienen sus lineamientos, ¿ya?
Entonces hemos visto lo que viene a ser el concepto de presupuestos. ¿Qué objetivos tendría el elaborar un presupuesto? Conocer el monto total del proyecto, ¿no es cierto? Conocer las necesidades de los insumos, qué tipo de insumos, no solamente insumos, ¿no? Maquinaria, equipos, etcétera, y su cronograma de inversión. ¿Cuándo necesito un insumo? ¿Cuándo necesito la maquinaria? Eso es muy importante. En el presupuesto, entonces, un componente viene a ser el cronograma, ¿no? Identificar los insumos estratégicos. Eso es muy importante. De acuerdo a nivel tecnológico, si es una tecnología alta, como decíamos en la parte agrícola, no me puede fallar, pues, ¿qué se llama? La cosechadora de trigo, por ejemplo, en el momento de la cosecha, porque si no encuentro en el momento de la cosecha un tractor o una cosechadora, probablemente la bandada de pájaros me van a empezar a consumir el grano seco, ¿no es cierto? Entonces, eso, que algunos insumos, maquinarias estratégicas deben estar en su oportunidad. Eso es, un insumo, un material estratégico, eso te va a ayudar a identificar el presupuesto, en qué momento, cuándo necesitas ese elemento. Otro elemento es servir como un instrumento, eh, como el presupuesto es un instrumento de crédito. O sea, cuando tú vas y le dices, quiero un préstamo de 30.000 soles. Sí, pero tráeme tu presupuesto. ¿Por qué me estás pidiendo 30.000? Puede ser más. Después me vas a pedir otro crédito. O puede ser mucho menos. ¿No es cierto? Entonces, el presupuesto nos da, es un instrumento para poder hacer un crédito. Otro elemento muy importante que como objetivo del presupuesto es estimar el precio de venta, ¿no? Como yo estoy costeando, estoy haciendo el presupuesto, voy a saber cuánto estoy gastando y cuánto debo vender. Entonces, por lo tanto, me va a dar una idea del precio de venta. Ahora vamos a ver el punto de equilibrio, ¿ya? Vamos a conocer ese elemento que va muy ligado al precio de venta. Estimar la rentabilidad del cultivo, ¿no? O sea, cuánto yo debo cosechar y cuánto debo vender. Eso también está relacionado con el punto de equilibrio. Servir como instrumento para las decisiones. O sea, ¿va o no va? El presupuesto es muy alto, no va esa tecnología. En vez de hacer con la tecnología, con la alta tecnología, bajo pues a una mediana. ¿Por qué? Porque el presupuesto no me da para aplicar una alta tecnología. Utilizar como insumo para la elaboración de proyectos. Claro, dentro de la planificación, un insumo de la planificación es el presupuesto. Eso es un elemento muy importante. Lo otro es como base de datos. O sea, el hacer costeos, hacer presupuestos es muy importante, ¿no? Si yo estoy haciendo un cultivo de papa, el presupuesto del año pasado me va a servir, ¿no? Y, oye, el presupuesto del año pasado, entonces esa base de datos lo actualizo con precios actuales, me va a recordar algunos procesos, algunas actividades a detalle y voy a mejorar. Entonces es un instrumento base, ¿no? Entonces, igual, ¿no? Cuando en el tamaño de producción me va a servir el presupuesto porque de acuerdo al mercado, de acuerdo a los costos de transporte, etcétera, me va a dar, que sea el nivel del dinero que se necesita, me va a dar una idea del tamaño de producción, gracias al presupuesto. ¿Qué factores intervendrían en la elaboración o la formulación de presupuestos? Un aspecto es la parte de territorialidad, ¿no? Es diferente estar ubicado, producir, digamos, tomate en Limatambo que producir tomate en Paucartambo. ¿Por qué? Porque los costos de transporte, tanto para recoger la cosecha como y colocarlos en el mercado, van a hacer de que mis presupuestos varíen. Si uno es siempre la ubicación,
¿no? Tanto de territorialidad horizontal, las distancias, o las mismas altitudes. Las altitudes también influyen mucho. Y algunos otros aspectos relacionados a la comercialización y también a la zonificación territorial. El otro factor son las economías de escala. Las economías de escala están muy relacionadas con el nivel tecnológico. Generalmente, si yo voy a aplicar un nivel tecnológico alto, los costos van a ser mucho mayores, ¿no es cierto? Y también las ganancias van a ser mayores. Eh, el otro aspecto en la economía de escala es la cantidad de producción que yo voy a tener. Es diferente de producir una hectárea de tomate a producir 15 hectáreas de tomate, ¿no es cierto? Son factores muy importantes. Entonces, la economía a escala puede abaratar algunos aspectos, como puede encarecer otras. ¿Por qué encarecer? Claro, es que producir 15 toneladas de papa necesita por ejemplo, un administrador, un especialista ya en mercadotecnia. Entonces me va a elevar los costos, ¿no? Es la economía de escala. En cambio, si yo tengo una hectárea de tomate, no necesito un administrador, ¿no? La clase de propiedad. Eso también va relacionado con el tipo de administración que puede tener la producción, ¿no? Puede ser una propiedad privada o una propiedad comunal o una propiedad mancomunada. Entonces, esa difiere en el presupuesto. Cada uno tiene una lógica organizacional diferente, ¿no? Igual el tipo de propiedad por la parte legal, que sea propietario o alquilado, ¿no? El otro aspecto es el nivel tecnológico. Eso sí ya lo hemos visto. Es un factor muy importante de acuerdo a una tecnología tradicional y una tecnología alta, ¿no? El nivel de gestión empresarial es otro factor muy importante, ¿no? Cuando nosotros tenemos una gestión empresarial con instrumentos, que manejamos mercadotecnia, tenemos una relación de proveedores, manejamos precios o eh, gestionamos precios, porque es diferente cuando yo voy a comprar 2 sacos de fertilizantes a comprar 100 sacos. Entonces, como es en cantidad, yo tengo capacidad de negociación, ¿no? Va relacionado con la gestión empresarial. El tema de crédito es gestión empresarial. Tema de mercado de seguros, ¿no? Y así, en el tema de gestión empresarial es un factor muy importante que tendría que ver el presupuesto. La estacionalidad de precios, igual. Es cuando nosotros, va relacionado también con la gestión empresarial, la estacionalidad de precios en el tema de insumos, los productos. Hay algunos insumos que por temporada suben. Si yo tengo capacidad de liquidez y tengo almacenes adecuados, puedo yo contactar. Pero también en la mano de obra. Tengo que ir viendo cuándo en la zona tengo mano de obra, porque generalmente en el tema, en el ejemplo que estamos abordando en un tema agrícola, la mano de obra hay disponibilidad en ciertas épocas. En épocas de siembra, la gente no hay mucha mano de obra. En la parte de cosecha sí puede diferir de acuerdo a los tipos de cultivo. Entonces, vamos nosotros conociendo el calendario de disponibilidad de mano de obra. El otro aspecto también es el clima. El clima es un factor muy importante en el tema de presupuesto. Si yo quiero sacar, por decir, papa en los meses de octubre, noviembre, diciembre, quiere decir que estaría sembrando en los meses de marzo, abril.
¿El clima me va a ayudar? Probablemente no, porque va a demandar mucha cantidad de agua. Entonces voy a regar, que es diferente a sembrar en época de época de lluvias, donde voy a regar menos. O en época de secas, también hay propagación de muchas plagas y enfermedades. Yo voy a utilizar mayor cantidad de insecticidas en esa época. Entonces, la estacionalidad a través del clima tiene una relación directa. Otro aspecto es la distancia de acceso a los mercados de insumos y productos, ¿no? Variaciones de las políticas económicas, también igual. Tiene que ver estas variaciones políticas con los momentos en que uno está viviendo, ¿no? Y ahí va el tema de los créditos, las cantidades arancelarias, cambiarias, ¿no? Cuando uno trabaja con insumos especialmente que no son del lugar, especialmente con productos importados, mucho más todavía complejo, ¿no? La disponibilidad de información, siempre en el tema de manejo de mano de obra, insumos, épocas de cosecha, cómo está el mercado, en qué momento yo voy a colocar los productos, etcétera, tiene que ver con el presupuesto. Perfecto. Entonces era un punto que no hemos abordado en el tema de costos, ¿no? Ahora vamos a ver el tema de los ingresos. ¿Qué son los ingresos? En proyectos debería ser la venta de nuestros productos, ¿no es cierto? Es los ingresos, pero no solamente eso, ¿no? Es más de eso. Entonces, ¿cómo podríamos definir los ingresos? Dice como el flujo de beneficios económicos durante el periodo normal de operaciones ordinarias de la empresa que origina un incremento del patrimonio de la misma, el cual es diferente a los aportes efectuados por los socios, ¿no? Entonces va muy relacionado al producto. Los ingresos van relacionados con el producto. Pueden haber otro tipo de ingresos, pero que no están relacionados con el proyecto, sino a los capitales, ¿no? A los capitales, aportes de socios, no tiene que ver eso, porque eso es otro ingreso, es el ingreso a la empresa, no es el ingreso al proyecto, ¿no? Entonces, los ingresos vendrían a ser el resultado de la oferta y demanda existentes en el mercado, ¿no? Entonces, la fórmula del ingreso está relacionada directamente proporcional a la cantidad de unidades producidas y vendidas por el precio de venta, ¿no? ¿Cuánto he producido? ¿Cuánto es el costo? Y ese es el ingreso. Clases de ingreso. En las clases de ingreso, eh, casi todas las actividades que se realizan tienen subproductos. Ejemplo, si yo estoy haciendo una actividad, vamos con ejemplos de ganadería, una actividad de engorde de ganados, o, ¿cuál sería el subproducto del engorde de ganados? Probablemente el estiércol. Si yo tengo una actividad de producción de leche, el producto es la venta de leche, pero a veces se me corta, yo puedo hacer el yogur, vendría a ser un subproducto, o puedo hacer el queso, que viene a ser otro subproducto, tengo el estiércol, que viene a ser otro subproducto, ¿no es cierto? Entonces, la clase de ingresos de un proyecto hay la venta del producto principal y la venta de los subproductos. Eso es muy importante. Cuando nosotros estamos haciendo formulando proyectos, no solamente es la venta de la producción de papa. ¿Qué más yo puedo obtener de la papa? Probablemente los subproductos pueden ser los rastrojos. Yo puedo alquilar o puedo pastar después de la cosecha el ganado en esas áreas. Y como yo tengo bastante cobertura vegetal, entonces esta va a ser una carga alimenticia para el ganado. Entonces tengo que costearlas, ¿no? Como un ingreso. Si yo lo alquilo o bien doy de alimento a mi ganadería, en una explotación mixta siempre se da. Entonces, el subproducto de la papa vendría a ser la cobertura vegetal que deja después de haber realizado y también se puede incluir la venta de chala, ¿no es cierto?
Entonces, eso está dado en las fórmulas en la que nosotros tenemos el tema de Y, ¿no? Eh, tenemos la producción del, ¿qué sea? Del producto por el precio. Tengo un subproducto Y2 y otro subproducto Y3, ¿no? Entonces, la sumatoria de esos factores de producción multiplicado por el precio de 1, 2, 3 vendría a ser el ingreso total. Vamos, los ingresos se distinguen por su origen también. La venta de productos, la prestación de servicios y el uso por terceros de los activos de la entidad. Vamos a hacer un ejemplo de la venta de una empresa XYZ que en fecha de 31 de octubre del 2019 vendió un producto para ser cobrado el 30 de abril del 2020, ¿no? Entonces la venta ha sido de 45.000 soles. La empresa no cobra, ¿qué se llama? Los intereses y ha sido una mercadería que ha sido ya entregada y el valor es de 45.000. ¿Cómo lo voy a ingresar esos datos? Dice, ¿cuánto ha sido el costo? 42.000 soles de los 45.000. Y 3.000 soles vendría a ser la ganancia, la utilidad bruta, ¿ya? Entonces, ¿cómo yo los ingreso? Eso contablemente. No voy a ingresar los 45.000 de frente, sino ¿cuál es el costo de venta? 42.000. ¿Cuál es la ingresa? ¿Y cuál es la utilidad bruta? 3.000. ¿Ya? Y estas contablemente van en cuentas por cobrar, pero sí están dentro del balance de la empresa. Ya los ingresos no siempre son ventas al contado, en este ejemplo, ¿no? Pueden haber ventas que se realizan a pospago, ¿no? Entonces es muy, muy importante de ir viendo cómo se maneja el aspecto de mercado. Vamos a ver un ejemplo de un análisis, ya acá en este caso, haciendo una combinación entre costos e ingresos, ¿ya? Eh, Vamos a suponer una actividad agrícola, donde yo tengo varios potreros sembrados con maíz blanco, maíz amarillo, papa de siembra temprana, cebada forrajera, maíz chulpi, haba grano, cebada grano, papa en siembra grande. Esas son mis actividades programadas en mi proyecto. Cada uno tiene una hectárea. La hectárea está en la columna 1 y estas tienen el rendimiento, ¿no? El maíz blanco, 2.500, maíz amarillo y así sucesivamente hasta la papa de siembra grande, que yo tendría un rendimiento aproximado de 5.000 kilos, 5.500 kilos. El precio y la productividad estaría dado por el rendimiento por precio, o sea, 2 por 3. Entonces yo tengo acá la productividad. Por otro lado, tengo los costos. Estos son los ingresos, ¿no? ¿Cuánto ha rendido? ¿Cuánto es el precio? Y eso me da la productividad bruta. ¿Cuáles son los costos? Entonces, el costo de producción de maíz blanco por hectárea de 2.000 soles, papas siembra temprana 1.400, cada uno tienen un costeo, los costos de producción. La productividad neta entonces sería la diferencia de la productividad bruta menos los costos, ¿no es cierto? Ingresos menos costos. Esa vendría a ser la productividad neta, la diferencia. Por otro lado, yo todos estos cálculos los he hecho por hectárea.
no los he hecho en relación al área total. Entonces, esa productividad, ¿no? Los costos totales, voy a multiplicar los costos por hectárea por el área de la columna 1. Entonces me va a dar un costo total. Y por otro lado, el valor bruto de la producción me va a dar el área total 1 multiplicado por la productividad. Entonces voy a tener el valor bruto de la producción. Y el valor neto de la producción vendría a ser el valor bruto de la producción menos los costos totales. Entonces acá tengo el valor neto de la producción, ¿no? Entonces estamos viendo que las cosas, cuando se hace un proyecto, de ir viendo a detalle qué tipo de productos se tiene, y todas ellas deben ser, deben ser costeadas por unidad y por su cantidad de producción. De tal manera que nos pueda sacar, podamos nosotros obtener el valor bruto de producción y un valor neto, o sea, de ganancia, ¿no? Entonces, como ven, como ya los costos e ingresos, el concepto de costos hemos manejado sus clases igual en ingresos, ahora ya lo estamos aplicando en forma mixta. Vamos a hacer otro ejemplo de la actividad pecuaria. ¿Ya? ¿Esto con qué finalidad? Para que vean ustedes cómo difiere, aún siendo de la actividad agropecuaria, una actividad agrícola difiere a la actividad ganadera, y cada uno tiene una lógica de producción totalmente diferente. Y es así con una actividad de producción de textiles, con una curtiembre, etcétera. Cada uno tiene una lógica de producción. Recuerden que nosotros, cuando hemos hablado de ingeniería de proyecto y hemos hablado de procesos productivos, nosotros ya nos hemos metido en nuestros procesos productivos. Acá ya estamos operando con la parte económica. Vamos a ver un ejemplo en la actividad pecuaria. En la actividad pecuaria es muy importante tener el inventario, ¿no? El inventario, ¿qué me dice? Que no tengo terneros, no tengo terneras, no tengo toretes, 148 toretes. Tengo 168 vaquillonas, tengo 127 novillos, tengo 280 vaquillonas, 110 toros, 486 vacas y un total de 1.391 vacunos. Pero yo quiero proyectarlo, ¿no? Porque es una crianza pecuaria. Entonces, yo tengo por un lado vaquillonas y tengo por otro lado vacas, ¿no? Entonces, estas, en un crecimiento vegetativo, deben darnos crías, ¿no es cierto? Entonces, la natalidad, en el caso de vacunos, se estima un 37%. Ese 37%, ¿qué representa? Sumo 280 vaquillonas que van a entrar ya en servicio y tengo 486 vacas. Esa suma está acá, daría 766, ¿no? Y por otro lado tengo 37% de todas estas vacas que están disponibles para la reproducción. Entonces, el 37%, ¿no? Me sale 700 y tanto, que dividido entre 2 me daría 41.71. Redondeando sería 142. ¿Por qué 142? ¿Por qué dividido entre 2? Porque la natalidad vendría a ser 284, ¿ya? 284, pero no sé cuántas hembras ni cuántos machos. Cuando nosotros hacemos los juegos de al azar, entonces nos van a dar 50% de terneros, 50%. Es la probabilidad. Pueden ser más o menos, pero trabajemos con esto porque vamos a hacer una proyección. Entonces, de tal manera que si yo he tenido incremento de ganadería, puedo yo proyectar el nuevo inventario, ¿no? Donde solamente es sumarle las nuevas crías. Estas puedo valorizarlas. A cada uno le pongo un valor real de mercado
multiplicados por la población, yo tendría ya un valor. ¿Cuánto de capital pecuario tengo? ¿No? En este caso, la suma total es de 1.000.000, ¿no? Por otro lado, yo quiero mejorar, quiero hacer un mejoramiento ganadero, puedo comprar cabezas de ganado, ¿no? Yo normalmente un mejoramiento lo que podríamos hacer es comprar toros, pero sale caro. ¿Qué ha optado acá en el ejemplo de comprar terneros y terneras de una clase pedigree, por ejemplo, ¿no? Ya que sean más finas para poder hacer mejoramiento? Entonces voy a adquirir 20 terneros, 20 terneras de una clase diferente para mejorar la calidad de producción ganadera que tengo, ¿no? Entonces estoy adquiriendo terneros, terneras y vaquillas. Estas tienen un valor muy similar a las que hemos hecho con precios de mercado. Entonces yo tendría una inversión hecha acá. Entonces estoy teniendo un egreso. Por otro lado, todos estos cálculos tienen que ver con la capacidad de carga que no se ha incluido en capacidad de carga o de soporte ganadero que tiene la unidad productiva, ¿ya? Entonces, yo tengo, ¿eso qué me obliga? A hacer saca de ganado. Entonces, tengo que vender. ¿Con qué yo voy a mantener los gastos de la empresa? Además, tengo que hacer las actividades para ganar, ¿no? Entonces, voy a vender toretes, voy a vender novillos, voy a vender vaquillonas, voy a vender toros, voy a vender vacas. Todos estos valorizados, voy a hacer una venta mayor a 300.000 soles. Entonces, la valorización actual menos toda la saca realizada tendría una nueva valorización, ¿no? Entonces, ven cómo se va manejando el costeo tanto en una actividad agrícola como una actividad pecuaria. Y así podemos hacer o ustedes van a hacer los costeos de acuerdo a los proyectos que se han programado, ¿ya? Por otro lado, cuando estoy formulando un proyecto, estos costos e ingresos me van a dar una idea cómo ha sido antes del proyecto y cómo ha sido después del proyecto y cuál es el costo incremental. Entonces, ¿qué es un costo incremental? Los ingresos y costos incrementales constituyen la diferencia entre la situación proyectada del proyecto, ¿no? Estos son los costos de antes y con el proyecto van a diferir. No solamente difiere en ingresos. Recuerden que un proyecto tiene otro nivel de tecnología. Entonces vamos a tener un costo total agrícola diferente al anterior. Entonces, antes del proyecto los costos de producción eran de 873.000, ahora son de 1.480.000. El asunto es de que entre el ingreso y el costo total me dé una ganancia, ¿no es cierto? Cuando yo estoy haciendo ya el balance, yo encuentro una diferencia, a pesar de que se gasta mm, con el nuevo proyecto, se gasta un poco más que el proyecto, con una situación sin proyecto, la ganancia es mucho más. Eso es importante, ¿no? Igual podemos hacer un análisis para la parte pecuaria. El ingreso bruto y el costo total de la producción pecuaria van a diferir antes y después del proyecto y tengo un beneficio incremental. Entonces, cuando se hacen los costos e ingresos, es muy importante de hacer el costeo antes del proyecto y después del proyecto. Esto me va a dar el beneficio incremental, ¿ya? O sea, si yo no hago esto, prácticamente no tendría la idea de que cuánto voy a ganar, cuál es la situación de la alternativa antes y con la situación actual con un nuevo proyecto. ¿Cuánto es la diferencia? En este caso, un ingreso total de 500.000 de soles. Vale la pena, ¿no? Vale la pena de tener un ingreso. Entonces, el proyecto va saliendo rentable. Si es la rentabilidad, vamos a ocuparnos en clases posteriores. Ahora solamente estamos viendo
cómo son los costos e ingresos incrementales. Perfecto. Otro punto que tenemos que ver el día de hoy es el punto de equilibrio. ¿Ya? ¿Y qué es el punto de equilibrio? ¿No? Nosotros en economía ambiental hemos visto ya el precio de equilibrio. ¿Y acá qué será punto de equilibrio? ¿Será similar? Vamos a salir de esa duda. Dice que el punto de equilibrio es la capacidad utilizada de la planta. Es la capacidad utilizada de la planta. O aquella cantidad producida por el proyecto con relación a la capacidad instalada total, a la cual los ingresos totales por venta se hacen iguales a los costos totales de producción. Por lo tanto, el punto de equilibrio corresponde a aquel nivel de producción donde el proyecto alcanza a recuperar los costos totales. Desde este punto de vista es que nosotros podemos hablar de utilidades. El punto de equilibrio es el punto en la que yo voy a recuperar la inversión realizada, en palabras sencillas. ¿Ya? Entonces, para calcular el punto de equilibrio se siguen los siguientes pasos. El ingreso total se iguala al costo total. El ingreso total se iguala al costo total. Ese es el primer paso. El ingreso total se iguala al costo total. El ingreso total está constituido por la cantidad de unidades producidas, vendidas, multiplicado por el precio de cada unidad de producto. El ingreso total está dado por la cantidad de producción y el precio vendido, ¿no? Por otro lado, el costo total está constituido por costo fijo total y el costo de la variable total. El costo total está producido por la cantidad fija, el costo fijo total, y la cantidad del costo variable. Ese es el costo total, ¿no? Entonces, llevándolo matemáticamente, podemos hacer nosotros los procesos descritos anteriormente para ir viendo que el ingreso total es igual al costo total. El costo total está dado por el costo fijo total más el costo de variable. Y el ingreso total está dado por la cantidad de venta por el precio. Esta relación de cantidad de venta por el precio es igual al costo fijo más el costo variable. Nosotros, para poder determinar la cantidad de equilibrio, lo que vamos a hacer es ver el costo fijo inversamente proporcional al precio menos la venta, el costo variable unitario, ¿ya? Entonces, un ejemplo. Un proyecto agrícola para la producción de papa proyecta obtener un rendimiento de 8.000 kilos. Estoy hablando en proyección. Yo quiero determinar cuál es mi punto de equilibrio y cuál sería mi ganancia. Entonces, si hago una proyección, digo, yo quiero producir 8.000 kilos. Entonces, el costo variable total sería de 4.000 soles, ¿no? Y el costo fijo sería de 600 soles por hectárea. Y la venta del producto estaría dado a 0,60 soles el kilo. Entonces, la cantidad de rendimiento de equilibrio será, aplicando nuestra fórmula, costo fijo dividido entre el precio de venta de cada unidad menos el costo variable unitario. Reemplazando, ¿el costo fijo cuánto es? Costo fijo 600 soles. ¿Cuánto es el precio el precio de venta? 60 soles. Menos 0,5. 0,5 es el costo variable unitario.
¿Cómo se halla el costo variable unitario? Es el costo variable total dividido entre rendimiento. ¿Cuánto es el costo de variable? Es 4.000 kilos. ¿Y cuál es el rendimiento proyectado? 800 kilos, 8.000 kilos. 4.000 entre 8.000, 0.5. Reemplazando, me da que la cantidad de equilibrio sería 6.000 kilos. ¿Qué significa 6.000 kilos? Es, es la producción mínima para recuperar mi inversión. O sea, yo debo producir, no debo producir menos a 6.000 kilos con todos estos gastos que yo estoy ocasionando. Debo producir más de 6.000. Con una producción de 6.000 estaría recuperando la inversión realizada. Si yo estoy manifestando que voy a obtener 8.000 kilos, entonces 2.000 kilos sería mi ganancia. Este es el precio de equilibrio, o el que se llama el punto de equilibrio, ¿ya? Gráficamente tenemos esta. Este es el ingreso total, este es el costo total, este es el punto de equilibrio que yo estaría produciendo 6.000 kilos y mi proyección va a 8.000 kilos. Pero yo quiero expresarlo en porcentaje. Entonces el precio de equilibrio sería el dado por la cantidad de equilibrio, los 6.000 kilos, entre la producción que yo pretendo lograr. Entonces, 6.000 entre 8.000, pero por 100. Entonces, me va a dar 75%. Ese es el punto de equilibrio. Yo debo vender por lo menos el 75% de mi producción para haber recuperado mi ganancia. Ese es el punto de equilibrio. ¿Ya? Rápidamente vamos a ver ahora el tema de la depreciación. Hay diferentes formas de hacer depreciación, ¿no? Vamos a ver dos ejemplos de este tipo, ¿ya? De muchas que existen. Eh, entonces, ¿qué es una depreciación? Es la pérdida de valor de una maquinaria, de un bien físico, de de un instrumento, ¿no es cierto? La depreciación puede ser por efecto de dos aspectos. Uno es por desgaste. Un tractor se desgasta, una camioneta se desgasta. Muchas veces no solamente es el desgaste, sino también la obsolescencia. ¿Qué es eso? Si yo tengo una computadora, ¿no? Y esta va variando, ¿no? Ustedes saben que aparece una Pentium X a una Pentium XY, etcétera, cada vez va en mejora. Entonces, la Pentium de X ya es obsoleta ahora. Nadie quiere, ¿no? Entonces, tengo que depreciarlo. Entonces, en este caso voy a hacer por obsolescencia. Entonces, y por otro lado, vendría a ser la obsolescencia, ¿no? O sea, que por el nivel tecnológico, una computadora u otros instrumentos, especialmente muy relacionadas con la tecnología mm, energética, con la energía eh, de comunicaciones, etcétera, va a tener se va a tener muchos productos obsoletos. Y por otro lado es el desgaste, que es un concepto físico que constituye un fenómeno que tiene que, uno, atenuarse a través de gastos de mantenimiento, pero aún así, ¿no? Por muy cuidadoso que fuese, dentro, por ejemplo, el uso de una camioneta, vamos a siempre depreciarlo. El mantenimiento sí le va a poder prolongar, puede también en los remates de tener mejor valor, pero hay que depreciarlo. Entonces, dentro de ese marco es que vamos a hacer la depreciación lineal.
Esta está dado por un cargo anual de depreciación, donde hay un valor inicial y un valor residual, en función a un tiempo, ¿no? Si yo he comprado una camioneta con $15,000 y su tiempo, equipos e implementos, su vida aproximada es de 5 años, entonces yo le voy a restar al valor inicial un valor actual después pasado los 5 años. Generalmente esos valores le ponen 5 o 0, ¿no? Entonces yo tendría 15,000 entre 5, o capital inicial menos el tiempo, ¿no? De vida útil, entonces me va a dar 3,000 soles. Entonces, en una depreciación lineal es el valor de la maquinaria menos la depreciación, 15,000 menos 3,000, los 3,000 que lo he calculado acá por la fórmula del cargo anual de depreciación, y la voy a descontar cada año 3,000 hasta tener un valor 1. 15,000 menos 3,000, 12,000, 12,000 menos 3,000, 9,000 y así sucesivamente hasta el quinto año. Quinto año. Entonces, esta suma debe darme 15,000 y acá también debo iniciar con 15,000 y debe tener un valor 1. ¿Por qué un valor 1? Porque si yo he hecho una depreciación de una camioneta, contablemente pueda que yo no pueda vender la camioneta, no en 15,000 lo voy a vender en 5,000 soles. Pero contablemente, si yo estoy trabajando con depreciaciones, debe existir la camioneta, porque 3,000 menos 3,000 daría 0. No, tiene un valor 1. ¿Para qué? Para que ese sol me llame la atención que tengo una maquinaria que está desgastada o está obsoleta, pero que está en almacén. Si esta llego a vender en una subasta pública, por ejemplo, desaparecería. ¿Ya? Ahí sí le tendríamos que poner 0. Esa es una depreciación lineal. Ahora vamos a ver otra técnica. Esta es la técnica de los balances doblemente declinantes. Acá las depreciaciones son generalmente muy sencillas, otros lo hacen bien complejo, pero basta de conocer las más sencillas porque dentro de los proyectos podemos ir viendo y seguramente muchas veces de acuerdo a los términos de referencia te va a exigir haz una depreciación con una técnica que te la pueden establecer, pero estas dos nos van a dar una idea de la depreciación. Entonces, yo tengo lo de hablar de los balances doblemente declinantes. El número mágico es 200. Voy a dividir 200 de acuerdo al número de años correspondientes de la vida útil. Recuerdan que la vida útil en edificaciones es 30 años, en instalaciones complementarias 20 años, maquinaria 10 años, equipos 5 años, intangibles 5 años, ¿no? Entonces, acá yo voy a hacer de la misma maquinaria, va a ser 5 años, ¿no? 200 entre 5, eso puede ser 10 años, seguramente que me va a dar otro porcentaje. En este caso, 200 entre 5 me da 40%, y es expresada por 0,4. Voy a ir multiplicando el valor inicial por el factor que he determinado a 0,4, me da la depreciación 6,000, 15,000 menos 6,000, 9,000. Este valor de 9,000 lo multiplico por el factor, me da 3,600, 9,000 menos 3,600, 5,400 y así sucesivamente hasta llegar al año sexto en que tiene un valor 1. ¿Ya? Entonces, hemos visto rápidamente la depreciación, hemos llegado a conocer el punto de equilibrio, después hemos ido viendo los costos e ingresos de actividad pecuaria, los costos de ingresos de la actividad agrícola, el tema de los ingresos y el tema de los costos. ¿Ya? Entonces, con esto prácticamente hemos concluido el primer punto que nosotros tenemos programado: inversión, costos, ingresos y depreciación. En la siguiente clase va a ser ya el segundo punto sobre análisis de deuda. Gracias. Corta, Sandra.
Aló, ¿están ahí?